Bueno, ¿de dónde venían? ¿Y por qué venían? Entonces, ya lo he dicho, hay buena presencia de antioqueños, de gente que venía de Caldas, también de lo que hoy es Quindío y Risaralda, pero también venían de Cundinamarca, de Santander, de Tolima, del mismo valle. ¿Por qué venían? Hay diferentes causas. Una de las causas, lastimosamente en nuestro país es así, una de las causas es la violencia de su lugar de origen. Siempre que hablamos de los procesos de poblamiento de la cordillera occidental y central en el Valle del Cauca, siempre imaginamos que todo eso es paisa. No, eso no fueron procesos paisas. Allí hubo santanderianos, hubo boyacenses, hubo tolimenses y también, incluso gente de Cundinamarca, pero también bayunos que desde la parte plana también empezaron a hacer ese proceso. Mezclados van a ocupar ese territorio desde comienzos del siglo XX, 1900, 1910, 1920, entre 1920 y 1930 ya empiezan a formar pueblos, incluso muchos de ellos a convertirse en municipios. Dicho de manera muy general, por la cordillera occidental va a ser muy fuerte la presencia paisa, mezclado con otros pobladores de diferentes orígenes, hasta Restrepo, hasta Calima y Restrepo. De ahí para allá uno lo que ve, o sea, Pavas, La Cumbre, hasta Dagua y Queremal, es procesos de colonos que vienen de Cauca y Nariño. Si cogemos la cordillera central, vamos a ver más o menos el mismo proceso hasta Sevilla, Caicedonia. Ya las partes montañosas de Bugalagrande, Tuluá, Buga, Cerrito, van a mezclarse allí poblamiento de gente que viene de Boyacá, de Santander, de Tolima, con bayunos y entre ellos también paisas. Ya, si cogemos al extremo sur, digamos la parte montañosa de Pradera, parte de Palmira, Pradera y Florida, y pues Miranda y Corinto, esos sí son poblamientos caucano-nariñenses y sobre todo, ya la parte montañosa de Corinto, Miranda y Caloto, pues son procesos de colonos, bueno, no de colonización, sino que estaban asentados ahí antes de la invasión española, antes de hace 500 años, ya comunidades indígenas, y son las que todavía permanecen en la zona. Bueno, ¿de dónde venían? ¿Y por qué venían? Entonces, ya lo he dicho, hay buena presencia de antioqueños, de gente que venía de Caldas, también de lo que hoy es Quindío y Risaralda, pero también venían de Cundinamarca, de Santander, de Tolima, del mismo valle. ¿Por qué venían? Hay diferentes causas. Una de las causas, lastimosamente en nuestro país es así, una de las causas es la violencia de su lugar de origen, que hizo que la gente le tocara desplazarse, no se iban para una ciudad, son campesinos y se desplazan para zonas campesinas. En La Guada, por ejemplo, que es por cerca a La Tulia y Primavera, estos son la parte montañosa de Roldanillo y Bolívar, esos venían de Choachí y La Calera, Cundinamarca. ¿Ya? Entonces, hay otros ejemplos. Otro momento, otra cosa, además de esa cuestión política de enfrentamientos y de violencia, es el agotamiento de las tierras donde estaban. Estaban en unas tierras que definitivamente empezaron a agotarse ante el crecimiento de la población y eso también los desplazó. Eso también los hacía que se vinieran a buscar en otras tierras. Esos procesos de colonización no solamente en el occidente de Colombia, no, eso se estaba dando en todas partes en el territorio colombiano. Esos procesos de colonización no solamente en el occidente de Colombia, no, eso se estaba dando en todas partes
en el territorio colombiano. Esas son pues las causas que uno ve. Otro elemento importante allí es, se encontraron con territorios cuando ellos ya se metían al monte, lo tumbaban y empezaban a hacer sus parcelitas, empezaban a resultar unos dueños que tenían títulos incluso desde el periodo colonial, pero nunca habían ocupado esas tierras, y otros que consideraban que esas tierras eran de ellos porque tenían alguna propiedad cercana y consideraban eso como de su propiedad. Ahí empezaron los conflictos y esto va a generar un problema que no nace allí, venía desde muchos años atrás, allí pasó así y continúa desgraciadamente en nuestro país el problema de la tierra. Para los campesinos eso eran terrenos baldíos, nadie los ocupaba, eran montes y empezaron a ocuparlos. Precisamente el conflicto aparece cuando llega gente con abogados que representan a los supuestos propietarios de esas tierras, que dicen esto no es baldío, esto no es tierras libres, esto tiene dueño, y bueno, empezaron los conflictos. Yo voy a hacer una explicación así rápida a partir de una experiencia cuando trabajé en el Instituto Mayor Campesino de Buga como promotor social y como historiador. Yo colaboré con estas comunidades a levantar, a hacer sus historias orales, que ellos la tenían, pero no la tenían registrada. Entonces, entre todos ellos, yo pues presté mi metodología histórica, que era lo que sabía, y ellos aportaron la mayor cantidad en ese trabajo, que es la información que tenían. ¿Qué nos resulta de allí? La Guada, zona entre los corregimientos de La Tulia y corregimiento de Primavera. Eso es municipio de Bolívar, pero está también en la parte alta, y una de las carreteras de entrada es por Roldanillo. Estos venían de Choachí y La Calera, Cundinamarca. Se vienen de allá porque sus tierras empiezan a agotarse. Y entonces se vienen para acá, entran a un sitio donde poco a poco van levantando, quitando, como dicen ellos, rastrojos. Era un terreno que se inundaba mucho, por eso la Guada realmente era una ciénaga allá en la cordillera, y van haciendo su finquita, sus casitas, y iban trayendo otros, hasta formar una comunidad que logra consolidarse. El otro caso es el de San Marcos y Monteloro. Esto es municipio de Tuluá. Allí ellos vienen de Tolima, vienen de Santander. También hay paisas y también hay bayunos que iban subiendo, sobre todo desde Tuluá. Entonces van descuajando el monte, van haciendo lo que ellos le llaman abiertos, que es tumbar el monte, y se iban estableciendo. Al principio, ¿qué hacían? Para ambos casos, tanto el caso de La Guada como el caso de Monteloro San Marcos, es tumbar el monte y sembrar inmediatamente maíz y frijol de bejuco. Eso les permitía la comida y la sacada de la madera, en el caso de La Guada, Roldanillo, en el caso de Monteloro y San Marcos, a Tuluá. Vendían la madera y con eso obtenían algunos productos que necesitaban en los primeros momentos del establecimiento. Luego se van estableciendo, ese establecimiento necesita vías, necesita caminos. Y entonces, ¿cómo hacen esos caminos? Esos caminos los empiezan a hacer a partir de unas actividades que ellos realizan en conjunto, en comunidad, al cual le llaman convites. Los convites sirven para hacer los caminos, sirvió para hacer las escuelas, servía para hacer las casas. Y el convite siempre es una actividad donde participan todos con mucha alegría. Esa participación es tan alegre
que al final del convite o dentro del mismo convite empiezan a tomar chicha, ¿ya? Empiezan a tomar chancuco, que es un aguardiente de contrabando que ellos mismos hacían, y de esa manera pues van a adquirir, se van alegrando más. Los convites terminaban en fiesta, en baile. Les gustaba mucho bailar. Nosotros tenemos esa idea de que no, que el campesino no les encantaba bailar. En las mismas actividades del convite que servían para esto y para, por ejemplo, una familia tenía muchas dificultades económicas, tenía problemas con su finca, pues iban y les ayudaban. La otra forma de trabajo que se realizaba es el cambio de tiempos. Yo voy y le trabajo a mi compañero, a mi vecino, le trabajo una semana y él después me va a pagar ese tiempo de acuerdo a cuando yo necesite. Puede ser una semana, pero también puede ser un día. Dentro de 15 días le digo que me pague dos días, y de esa manera, en ese intercambio, mire esas relaciones tan interesantes que se están dando allí y que consideramos de que son campesinos y que sí, la mayoría eran analfabetas, pero mire esa condición que tienen para enfrentarse hacia una cosa tan difícil que es meterse en una montaña, tumbar el monte y construir allí una finca, casa con su familia y ponerla a producir. Por eso esos momentos de intercambio, pero sobre todo el convite, es el que se aprovecha para hacer la fiesta. Otra cosa que les gustaba mucho más en La Guada que en Monteloro es el teatro. Ellos hacían mucho teatro, hacían obras de teatro sin ningún director, sin ningún conocimiento, pero hacían obras de teatro y eso servía pues para hacer unas actividades, se cobraba y con eso pues se reunía alguna platica, bien sea para contribuir para la escuela o la necesidad para hacer un puente. Obviamente que no son puentes en cemento ni nada, no, eran puentes utilizando madera del lugar. En esa medida, estas comunidades fueron creciendo. ¿A partir de qué? Trabajo en comunidad, con alegría, con mucho esfuerzo. Cuando están en el mejor momento, ellos empiezan a producir al principio, como les dije, maíz y frijol, pero los de la parte media empiezan a producir café. Y ese café empieza a darles buenas posibilidades económicas, entonces van mejorando. En ese momento en que empieza eso, que son los años 50 o finales de los años 40 y los años 50, es que llega la violencia entre liberales y conservadores. Los de La Guada eran conservadores, los de Monteloro eran liberales. En ese momento en que empieza eso, que son los años 50 o finales de los años 40 y los años 50, es que llega la violencia entre liberales y conservadores. Los de La Guada eran conservadores, los de Monteloro eran liberales. Se van a producir unos enfrentamientos desde otras zonas diferentes a su partido, van y los atacan, ellos tienen que defenderse y allí termina afectando ese proceso tan interesante que se estaba dando. Con eso quiero decir entonces que el proceso de colonización no es exclusivamente paisa, tampoco es la parte romántica que queremos meterle al asunto del campesino, colono. No, es muy difícil. Y por eso siempre buscaron momentos de alegría, precisamente en los momentos en que trabajaban entre todos, para todos.